En este video el enfoque es hablar un poco sobre el L'Hopital, cuando no se puede resolver un límite y se tiene que usar otros métodos, en ese caso el L'Hopital. También se va a hablar un poco sobre el análisis marginal y las diferenciales, pero eso será en el próximo video. Comencemos. Comenzamos con el tema del L'Hopital. La regla del L'Hopital es una regla que se usa para derivar o en derivadas donde se evalúan límites con funciones que estén en forma indeterminada. Esta parte comenzamos con las indeterminaciones. Primero, para poder ocupar el L'Hopital, tenemos bien en cuenta que solamente puedo utilizar esta indeterminación 0/0 y infinito sobre infinito. También hay otras indeterminaciones. Por ejemplo, está 0/0, infinito sobre infinito, 0 por infinito, infinito menos infinito, 1 elevado al infinito, e infinito elevado a la 0 y 0/0. Hay que tener en cuenta que el L'Hopital solamente lo puedo usar 0/0, infinito sobre infinito. Ahora bien, ¿cómo voy a encontrar las otras indeterminaciones? Tengo que usar unos métodos, una forma para poder hacerlo llevar a esta forma o hacerlo llevar a 0/0 para poder aplicar la regla del L'Hopital. La regla del L'Hopital es los límites donde no hay una indeterminación 0/0. Al evaluar me da 0/0 o infinito sobre infinito. Ahora bien, van a haber ejercicios donde me van a dar estas indeterminaciones y yo tengo que buscar otros métodos, otras formas para poder encontrar, encontrar los respectivos determinaciones, ya sea infinito sobre infinito, 0/0, para poder comenzar a usar la regla del L'Hopital. La regla del L'Hopital solamente puede usar esta indeterminación y esta indeterminación. Nada más. Vamos a comenzar a resolver un ejercicio por cada uno para ver cómo es que vamos a ir resolviendo los métodos diferentes de este tipo de tema. Comenzamos con la primera indeterminación. Esta indeterminación ya sabemos que es 0/0. Siempre antes de comenzar a resolver un ejercicio tenemos que saber, tenemos que evaluar. A evaluar sabemos qué tipo de indeterminación me va a dar y voy a encontrar una solución respecto a ese. En este caso, estamos haciendo un ejercicio por indeterminación para ver cuáles son los métodos que se van a utilizar. A veces pueden darles ejercicios aleatorios y uno tiene que ir viendo qué método se va a utilizar. Comenzamos con este 0/0, es la primera indeterminación. Tenemos, primero vamos a evaluar límite 0/0 menos 1. Perdón, 1, límite de 1, límite natural de 1 y 1 al cuadrado menos 1. Eso me va a dar igual a 0/0. Ya sabemos que el límite del logaritmo natural de 1 es igual a 0 y evaluamos 1 al cuadrado, 1 menos 1 igual a 0. Entonces tenemos que una determinación de 0/0. Ahora bien, ¿cómo vamos a resolver ya aplicando el L'Hopital? Al aplicar el L'Hopital, lo que se va a hacer es lo siguiente. Tenemos el límite cuando x tiende a 1, la derivada de lo de arriba y la derivada de lo de abajo. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Estoy aplicando el L'Hopital. ¿Por qué? Porque hay una indeterminación. En este caso ya puedo usar el L'Hopital porque está 0/0. Entonces tenemos el límite cuando x tiende a 1, ya sacando la derivada, 1 sobre x, sabemos que la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, sobre la derivada de x al cuadrado menos 1 es 2x. Ahora bien, aplicamos de nuevo evaluar y aquí voy a tener 1 sobre 1 sobre 2 por 1 y eso me va a dar un medio. Tenemos el primer. Si se fijan, este ejercicio está corto, fácil, pero a veces van a dar otro tipo de ejercicios que tienen un poquito más de complejidad. Comenzamos con esta nueva indeterminación, es infinito sobre infinito. Tenemos este ejercicio, hay que tener en cuenta que si en el resultado me da infinito sobre un número, ya sabemos que eso es indeterminación, eso no existe, no se puede resolver. Entonces no hay forma de que pueda ser
una indeterminación. Una indeterminación para poder ocupar el L'Hopital. El L'Hopital tiene que ser infinito sobre infinito. Entonces hay que tener bastante cuidado en esa parte. Entonces aquí evaluamos elevado al infinito sobre infinito al cubo. Eso me va a dar infinito sobre infinito. Entonces aquí ya podemos procesar a aplicar el L'Hopital. Ten en cuenta que el L'Hopital no solo usar una vez, usar varias veces. El ejercicio en este caso, en este ejercicio, usar varias veces. ¿Por qué? Porque al derivar, si se fijan así a simple vista, al derivar, él me va a dar 2x, al 2x, 3x al cuadrado. Tenemos el cuadrado todavía, entonces va a haber la derivada de lo de arriba, va a ser x a la x, entonces ya sabemos que vamos a volver a derivar y así sucesivamente. Entonces comenzamos aplicando el L'Hopital. Cuando tenemos lo siguiente, límite cuando x tiende a infinito de e a la x sobre x al cuadrado es igual a la derivada, límite cuando x tiende a infinito de la derivada e a la x sobre la derivada, y eso voy a obtener el límite cuando x tiende a infinito de e a la x sobre 3x al cuadrado. Aplicamos el L'Hopital y vamos a tener lo siguiente. Bueno, aquí lo podemos hacer. Al infinito sobre 3 infinito al cuadrado. Y esto es igual a infinito infinito. Todavía una indeterminación. Volvemos a aplicar el L'Hopital. Aplicando el L'Hopital nuevamente. Ahora vamos a utilizar el nuevo límite. Tenemos límite cuando x tiende a infinito de a la x sobre 3x al cuadrado. Como ya evaluamos y me va a dar infinito sobre infinito, no es necesario volverlo a evaluar. Simplemente aplicamos el L'Hopital. X, tenemos la derivada de e a la x, la derivada de 3 al cuadrado. Eso me va a dar e a la x de 6x. Evaluamos y me va a dar e a la infinito sobre 6 por infinito. Y eso me va a dar igualmente infinito sobre infinito. Hay que tener bastante en cuenta que aquí volvemos a aplicar el L'Hopital, porque tenemos otra vez, todavía tenemos la indeterminada. Entonces, aplicando L'Hopital. Aplicamos el L'Hopital nuevamente. Se ve corto, pero se hacen varios pasos. Aplicamos de nuevo el L'Hopital y tenemos cuando x tiende a infinito de e a la x sobre 6x. Después tenemos, aplicamos ya directamente límite cuando x tiende a infinito de la derivada de e a la x sobre la derivada de 6x. Y eso me va a dar e a la x sobre x. Y eso, pues tenemos que e a la elevada a la x a la infinito sobre 6. Y eso va a obtener infinito sobre. Entonces la respuesta que es indeterminación. Entonces tenemos que la respuesta es infinito o una indeterminación. Hasta ahí llega el ejercicio. Entonces la respuesta es infinito. Infinito. Ahí está.
otro tipo de indeterminación, 0 por infinito. Hay que tener bastante cuidado en este tipo de ejercicio. Primero porque tengo una determinación 0 por infinito, pero yo tengo que hacerlo llevar a 0 sobre 0 o infinito sobre infinito para poder aplicar el L'Hopital. Ahora bien, aquí tenemos una indeterminación. Esto es de fórmula. Si yo tengo una indeterminación 0 por infinito, tengo que aplicar esta fórmula. Ahora bien, ahí hay que evaluar cada uno cuál es la forma más fácil de resolver. En este caso, sobre 1 sobre g. Pero también puede ser g de x sobre 1 sobre f de x. En este caso, se hizo de la forma más fácil. Se hizo al revés. O sea, g de x, que es logaritmo natural de x, sobre 1 sobre x al cuadrado. ¿Por qué? Porque si yo pongo aquí 1 sobre el logaritmo natural de x, eso sí tengo que derivarlo. Para poder aplicar el L'Hopital va a ser muy complicado resolverlo. Entonces me voy a complicar mucho más. Entonces le doy vuelta y me va a quedar el límite cuando x tiende a logaritmo natural de x sobre 1 sobre x al cuadrado. Derivamos el logaritmo natural de x y 1 sobre x al cuadrado. Tenemos la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, la derivada de esto es menos 2x al cubo. Al aplicar esto, hay que tener, tenemos, esto lo subimos y me va a quedar 2x, o sea, me va a quedar x al cubo sobre 2x. Entonces tenemos después límite cuando x tiende a 0 de, de aquí tenemos que eliminar. Eliminamos una x con el 3 y me va a quedar x al cuadrado sobre 2. Ahora aplicamos, y evaluamos y me va a quedar que 0. Bueno, aquí te podemos hacer el cuadrado, pero no es necesario ponerlo entre 2. Entonces tenemos aquí que mi valor va a ser igual a 0. Entonces este es mi valor de este ejercicio. Este es el resultado de este ejercicio. Hay que tener bastante cuidado con este tipo de indeterminación, porque a veces puede confundirse a la hora de evaluar. Comenzamos con esta indeterminación. En este ejercicio tenemos tres tipos de indeterminaciones que se resuelven de la misma forma. Bueno, similar. Comenzamos con este ejercicio, que sería 0 elevado a la 0. Vamos a usar el mismo método para poder resolver cualquiera de estas. Se va a hacer, tiene que usar el logaritmo. M va a ser igual a límite cuando x tiende a 0 de x elevada a la x. Entonces tenemos el límite, el logaritmo natural de m es igual al logaritmo natural de límite cuando x tiende a 0, x. Entonces tenemos que tenemos el límite, no, límite cuando el logaritmo natural de x elevado a la x, el límite tiende a 0. Entonces aquí hay que aplicar las propiedades de los logaritmos. Entonces, tenemos límite cuando x tiende a 0. Aquí tenemos x por logaritmo natural de x. Tener bastante cuidado en eso. Entonces aquí al evaluar me va a quedar 0 por infinito. Entonces aplicamos la otra fórmula, otra parte de los ejercicios anteriores de 0 por infinito. Entonces aplicamos límite cuando x tiende a 0. Tenemos límite cuando x tiende a 0. Logaritmo natural de x sobre 1 sobre x. Y eso me va a dar igual a infinito sobre infinito. Entonces estamos aplicando una de las fórmulas de las que estuvimos resolviendo anteriormente, de la forma. Tenemos límite cuando x tiende a 0, la derivada de logaritmo natural de x sobre la derivada de 1 sobre x. Y eso me va a dar igual a 1 sobre x sobre menos 1 sobre x al cuadrado. Y eso me va a dar menos x al cuadrado sobre x. Ya sabemos que aquí aplicamos el límite siempre, no hay que olvidarse de eso. Y tenemos menos x. Aquí por el espacio no le he puesto el límite, pero tiene que ir el límite y al evaluar eso me va a dar igual a 0. Entonces tenemos como respuesta 0.
Muchas gracias.